José de Arimatea, dice el texto bíblico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. La razón por la cual José de Arimatea no era un abierto y explícito seguidor de Jesucristo como debería ser cada uno de nosotros, es básicamente porque tenía temor. Temor, tal como menciona el texto, a los judíos. Queridos, lo que José de Arimatea había experimentado hasta este momento de su vida era básicamente un temor pecaminoso. Estaba pensando probablemente que si hacía algo en favor de Jesús o abiertamente en favor de Jesús, iba a recibir el oprobio de sus compañeros, probablemente iba a ser expulsado del Sanedrín. De hecho, tenemos referencias bíblicas de personas que temían aún el hecho de ser expulsado de las sinagogas, no poder entrar a una sinagoga. Y para un judío no poder entrar a una sinagoga era terrible, no podías tener acceso a educación que había ahí, a comunión, tratos, acuerdos, juicios judíos. Y obviamente la exposición de las Escrituras. De alguna manera, José de Arimatea hasta este punto de la historia es alguien que teme más bien a los que pueden destruir el cuerpo que aquellas personas que deben temer correctamente al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. José de Arimatea es de aquellas personas que prefería hasta este momento la gloria de los hombres que la gloria de Dios. José de Arimatea es hasta este momento una persona que está aparentemente conforme simplemente con la sutileza de aceptar ciertas prácticas morales o éticas. Pero hay algo que marca la diferencia en su vida. Hay una escena, un punto en la historia que hace una gran distancia entre lo que sabemos hasta ahora de José y lo que la Biblia nos muestra que hizo en la sepultura de Jesús. Con toda franqueza debo decir, esa diferencia es la cruz de Cristo, esa diferencia es la muerte de Jesús. La cruz de Cristo que hizo el efecto en el ladrón en la cruz de Cristo que hizo el efecto en el centurión y los centuriones romanos, los soldados romanos, la misma cruz hizo un efecto potente en este hombre para llegar al punto de ser alguien que secretamente seguía a Jesús, a alguien que ahora está dispuesto abiertamente a declarar que Él es el Señor. Para que un cobarde pueda convertirse en un hombre osado, necesitas el poder de Cristo, el poder de la cruz. José sabe que en el momento que está pidiendo el cuerpo, puertas se están cerrando. Mencioné Sanedrín, mencioné Pilato, sin duda la familia, costos asociados, pero está dispuesto a hacerlo. José de Arimatea ha escogido la buena parte, y la buena parte es estar con Jesús. José de Arimatea es un hombre rico según la descripción bíblica, y yo creo eso tiene mucho sentido en muchos aspectos que nos ayudan mucho para determinar principios en nuestra vida. La gran mayoría de los apóstoles del Señor Jesucristo fueron personas modestas económicamente hablando. La alusión a José de Arimatea es una alusión que nos ayuda mucho a comprender, en primer lugar, que Dios puede usar a quien Él estima conveniente. En segundo lugar, creo que nos ayuda mucho saber que el dinero en sí mismo no es un problema, no es un pecado. José es una buena muestra de cómo puedes utilizar de manera correcta los recursos que Dios te da. Y Él está llevándolo adelante de manera correcta, tratando de dar la mayor dignidad posible a Jesucristo en este estado de muerte. Él toma el cuerpo de Jesús. ¿Sabe lo que decía la Biblia con respecto a eso, no? La Biblia nos dice en Deuteronomio 21, o literalmente en Números capítulo 19, versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. José de Arimatea estaba dispuesto a seguir bajo las directrices de las normas dadas por la ley de Moisés, la lógica de estar inmundo por tomar un cuerpo muerto. ¿Sabes por qué puedes hacer eso? La única razón es porque dimensionas cuánto vale Cristo. Es porque Cristo es más importante que eso. Más importante que las amistades, más importante que la familia, más importante que el estatus, más importante que cualquier lógica arraigada o práctica arraigada. A lo largo de la historia, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hay personas rechazadas, personas subvaloradas, personas menospreciadas, personas que actúan secretamente o personas que emocionalmente son vulnerables. Pero la gracia, la bendita gracia, la sublime gracia, los toma, los modela, los transforma y los usa, generando en personas que a cualquier ojo humano podría ser digna de todo desprecio,
como personas usadas para la gloria y beneficio de su Señor. La historia de José de Arimatea, la historia de estas mujeres refuerzan una esperanza maravillosa que tú y yo podemos tener en el Señor, en su voluntad, sin importar los aspectos, imágenes, anhelos, aún condiciones. Usted y yo, por su gracia y solo por su gracia, podemos ser benditos instrumentos en manos del Redentor.